Buenas a todos, bienvenidos a mi canal de Bruce Daniel. Hoy vengo a enseñarles los 7 errores frecuentes que cometen todo religioso. Toda persona religiosa que dice creer en Dios o creer en algo específicamente tiene estos 7 errores por lo general, y hoy vengo a enseñarles estos 7 errores para que las personas vean lo que Dios permita que este video llegue a sus sentidos. Esta persona, si tiene estos errores, pueda corregirlos a tiempo. El primer error es dejarse llevar por las apariencias. Error número 7, dejarse llevar por las apariencias. La misma Biblia te dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz y que sus ministros de justicia se disfrazan como ministros de justicia. O sea, los ministros del diablo también se disfrazan como ministros de justicia. Entonces las personas religiosas por lo general se dejan llevar por la apariencia, se dejan llevar porque hay mucha gente en la iglesia, esta iglesia es muy bonita, esta iglesia viene mucha gente, que este hombre trae muchas personas, se dejan llevar por los milagros, se dejan llevar por todas esas cosas que atraen multitudes, cuando la Biblia nos enseña más bien en lo contrario. Las Escrituras Santas nos enseñan que en los últimos tiempos muchos, no dice pocos, dice que muchos caerían engañados, muchos serán engañados, ¿me entiendes? Entonces dice también la Escritura que saldrán muchos falsos profetas y engañarán a muchos, no dice a pocos, engañarán a muchos. Y por el contrario dice que la puerta es angosta, la puerta es, ¿me entiendes?, estrecha, y angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la consiguen, pocos son los que logran entrar. Entonces fíjense, el error número 7 de los religiosos es dejarse llevar por las apariencias y ver que determinada persona, determinado líder se viste bien, es un hombre supuestamente muy feliz, es un hombre con carro, con apartamento, con dinero. Hay algunos que tienen hasta aviones. Entonces creen que es Dios el que bendijo a esa persona, y también se dejan llevar por los frutos de un milagro, de una supuesta bendición, de prosperidad y todas estas cosas, cuando si escudriñamos las Escrituras a fondo, vemos que muchas veces el mismo Señor Jesucristo dijo que estos falsos profetas engañarán a muchos, que incluso podían hacer descender fuego del cielo, y muchos caerían engañados. Entonces, error número 7 del religioso común es dejarse llevar por las apariencias. Vamos al error número 6. El error número 6 viene también en consecuencia del error número 7, y es dejarse guiar por líderes sin conocer bien sus frutos. Y fíjense que las Escrituras me hablan en Mateo 7, del versículo 15 al 20, que ningún árbol bueno da frutos malos, y ningún árbol malo da frutos buenos. Es decir, que por sus frutos conoceréis el árbol. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que guiará al creyente hacia la verdad. Entonces, ¿qué ocurre? El religioso común se deja llevar por sus guías, por líderes, y no conoce bien los frutos de estos líderes. ¿Y de qué fruto estamos hablando? No estamos hablando de la camioneta último modelo que tiene, no estamos hablando del gran paltó que lleva, del gran traje, de la gran corbata, no. Estoy hablando, los frutos que habla la Escritura son los frutos que aparecen en la Sagrada Escritura, en Gálatas, que te dicen mansedumbre, dominio propio,
benignidad. Fíjense que la Biblia enseña, el mismo Señor Jesucristo enseña que el verdadero creyente es una persona que es astuta como una serpiente, pero al mismo tiempo es manso como una paloma. Es decir, no hay creyente, no debe haber creyente que sea una persona que esté completamente dormida, ni sea una persona que sea ingenuo. No, el creyente tiene que ser pila. El creyente real en Dios tiene que ser una persona astuta, pero al mismo tiempo ser manso. Entonces, ¿qué pasa? La persona que es ingenua se deja llevar, guiar por estos líderes que muchas veces sus frutos son podridos, son personas muchas veces que tratan mal a su esposa, son personas que muchas veces son ladrones, que lo que le interesa es el dinero de la gente, que lo que le interesa es el bienestar material. Son personas que muchas veces, incluso llamándose cristianos, trabajan con la brujería, trabajan con la hechicería, trabajan con espiritismo, y muchas personas ni siquiera tienen idea por qué están ciegas, dejándose llevar y guiar por estos líderes. Y por eso es que el Señor dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, ¿qué pasa? Si usted se deja guiar por un líder que no está bien, entonces es probable que usted vaya a caer en el hoyo con él. Entonces usted tiene que agarrar y ver a los frutos de su líder, ver a los frutos de ese líder, para usted, viendo los frutos y comparándolo como el Señor es, entonces usted puede dar fe si esta persona realmente sirve de ejemplo para usted. Entonces, el error número 6 es ese, dejarse guiar por líderes sin conocer bien su fruto. Entonces, aprenda a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Pídale al Espíritu Santo que tenga misericordia de usted y que le guíe a conocer la verdad. Que Él sea el que lo guíe a conocer la verdad. Error número 5. No estudiar a profundidad los escritos sagrados. Este es uno de los errores más comunes que yo veo en los religiosos o en las personas que dicen creer en Dios, que no estudian las escrituras a profundidad. Yo les recuerdo que las escrituras santas, los escritos sagrados, son escritos antiguos que vienen en su mayoría en lenguas antiguas como el hebreo antiguo, como el griego antiguo, como el arameo antiguo. Entonces muchas veces en las traducciones que nos han traído en los tiempos modernos, hay muchas cosas que no es el mensaje como tal que nos querían transmitir los apóstoles en algún momento o el escritor en ese entonces. Entonces tratan de adaptar muchas cosas a los tiempos actuales, donde ni siquiera hay palabras que ni siquiera tienen traducciones exactas para nuestros idiomas. Entonces, ¿qué pasa? Las personas no estudian a profundidad las escrituras, ni siquiera en castellano, ni siquiera en las traducciones que tienen, y por eso son fácilmente engañados por los lobos disfrazados de ovejas y por las falsas religiones y por esta falsa de creencias que hay en todas partes. Fíjense que en Hechos 17, versículo 11, dice que los de Tesalónica, estos creyentes que eran unas personas muy humildes, ellos escudriñaban las escrituras para saber si lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando era verdad. Es decir, el apóstol llegó a Tesalónica y le estaba anunciando el evangelio de Cristo Jesús, el evangelio del Mashiach Yahshua, que es su nombre real en hebreo, y ellos estudiaban, escudriñaban, porque una cosa es estudiar y otra cosa es escudriñar las escrituras, ¿me entiendes? Entonces ellos escudriñaban las escrituras a profundidad para saber si lo que el apóstol decía era realidad, era verdad. Y cuando ellos se dieron cuenta que realmente tenía concordancia lo que Pablo
lo que Pablo enseñaba y lo que las escrituras decían, entonces ellos creyeron a Pablo y creyeron que Jesucristo, que Yahshua HaMashiach era el Mesías. Entonces fíjense que si una persona es creyente y no estudia las escrituras, yo de repente se lo acepto, tal vez a una persona mayor, porque hay personas en las congregaciones que no saben leer, personas mayores que ya ni siquiera saben leer, pero ahorita hay tantos medios para estudiar. Usted puede estudiar por audio, puede estudiar por audios, puede estudiar de todas las maneras las escrituras. Entonces las personas no estudian la escritura por flojera y porque vienen también procedidas del error número 6, que creen todo lo que el líder les diga. Entonces no debe ser así. Usted tiene que estudiar las escrituras a fondo y estudiar los escritos santos, estudiar las cosas santas, estudiar lo que le hace bien a su alma. No dejarse solamente, ¿me entiende?, de llevar por las enseñanzas de una determinada religión. Entonces, vamos al error número 4, que también viene en consecuencia de lo que ya hablamos. Creer que solo él o la religión tienen la verdad. Es el error número 4 de la persona religiosa. Creer que solo su religión, que solo su líder, que solo la denominación determinada que está asistiendo es la que tiene la verdad. Y es un error súper grande. ¿Por qué es un error súper grande? Porque la Biblia nos indica que por los frutos conoceremos el árbol. Entonces, ¿qué pasa? Si hay algo que nos está trayendo bienestar, debemos aprovechar y recibir lo bueno y desechar lo malo. Yo recuerdo una vez que estaba en una plaza en Caracas con unos hermanos evangélicos y en ese momento estaban unos Hare Krishna ahí predicando su cuestión, sus creencias, y dos muchachas se me acercaron y me regalaron unos libros de lo que ellos creen. Yo me puse a estudiar los libros en el momento, porque yo siempre he sido abierto a creer que lo bueno viene de Dios, porque Dios dijo que en la creación dice, y vio Dios que todo era bueno, que todo lo que él hizo era bueno. Entonces lo bueno viene de Dios. Yo empecé a estudiar los libros que ellas me regalaron y me quedé sorprendido por la cantidad de enseñanzas espirituales de bondad que traían los libros. Pero en ese momento yo estaba con unos hermanos con que siempre hablaba ahí, que iban para una iglesia y compartíamos la palabra de Dios en ese momento, y ellos me dijeron que cómo era posible que yo, supuestamente siendo creyente, iba a ponerme a compartir con los Hare Krishna, que iba a ponerme a hablar con ella, que cómo le iba a aceptar esos libros, que si todos esos libros eran del diablo, que todos esos libros eran de Satanás. Y yo en ese momento les dije, señores, ustedes no saben lo que están hablando, ustedes son religiosos, y mientras ustedes sean religiosos, ustedes no van a crecer como personas. Entonces, lo que es bueno viene de Dios. Mucha gente dice que el yoga es malo, que es del diablo, ¿me entiendes? Mucha gente dice que la meditación es mala, que es del diablo, y muchas cosas que está comprobado que le hacen bien al cuerpo, que le hacen bien al alma, que le hacen bien al espíritu. Entonces, se lo dan al diablo, imagínense. ¿Ven? Entonces, nosotros tenemos que tener conciencia que lo bueno viene de Dios. Si a mí una persona de una determinada religión me dice, mira, esto, tal cosa, y yo lo que hago es estudiar la persona, estudiar la enseñanza y ver qué bueno puedo yo recibir de ahí, porque a la final lo que yo sé que es la realidad es que el Mashiach Yahshua es el que tenía que venir, y sus enseñanzas y mandamientos es lo que yo debo guardar, ¿me entiendes? Pero el poder de Dios es tan grande y tan infinito que Dios es misericordioso, y muchas culturas del pasado, ellos tuvieron Dios se les manifestó de muchas maneras, y muchas traen enseñanzas que son valiosas para nosotros, que nos pueden servir, que nos pueden alimentar,
y no las podemos despreciar achacándolas que son del diablo cuando nos da un bienestar, mientras no nos lleve a la idolatría, mientras no nos lleve al paganismo, mientras no nos lleve a adorar falsos dioses. Nosotros debemos comprender que todas las cosas buenas vienen de Dios, todo lo que es positivo viene de Dios. Entonces, error 4, creer nada más que nuestra creencia, nuestra religión es la que tiene la razón. Error número 3, confundir el bienestar espiritual con el material. Ese es el error número 3 del religioso. El error número 3 religioso es este: creer que porque una persona tiene carro, tiene casa, tal vez es casado, tiene una empresa, tiene dinero, esa persona está bendecida. Y de repente otra persona que no tiene trabajo, no tiene casa, no tiene dinero, de repente está un poquito alcanzada, esa persona no tiene a Dios. Entonces ese es el error número 3 del religioso, que viene consecuencia del error número 7, dejarse llevar por las apariencias. Entonces la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo en Mateo 8:20 no dice que no tenía ni dónde recostar la cabeza, que no tenía ni dónde recostar la cabeza. Y el mismo Señor nos enseña en Mateo 6, versículos 19 al 21, que hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra, La misma Biblia también dice que el apóstol Pablo, él vivía alquilado, él estuvo viviendo alquilado un tiempo y no tenía ni siquiera su casa. Y muchos de estos apóstoles eran personas muy sencillas, personas de bajo estatus económico. Entonces más bien nos indica, fíjese, hay una parábola donde el rico y Lázaro, allá en Lucas 16, versículos 19, donde el rico lo tenía todo y murió y se fue al infierno. Y Lázaro, más bien los perros le lamían las llagas, estaba enfermo y se fue al cielo, al seno de Abraham. Entonces no debemos confundir el bienestar económico con el bienestar espiritual. Una persona puede estar muy bien económicamente y es muy espiritualmente, puede estar en la más grande pobreza, como una persona puede estar rica espiritualmente y económicamente no tener nada. Entonces, ¿qué pasa? Como hablo en mis videos, uno tiene que tratar de tener un balance en la vida, un balance tanto en nuestra vida espiritual como nuestra vida material, un balance, tratar de que las cosas estén bien en ambos lados, pero nunca dejarnos confundir que en el momento que nos salga mal algo espiritualmente o nos salga algo mal económicamente o físicamente, esto quiere decir que también estamos mal en el lado espiritual. O por el contrario, pensar que porque nos está yendo muy bien económicamente o nos está yendo muy bien físicamente, entonces eso quiere decir que estamos bien también espiritualmente. Entonces hay que tener cuidado con eso, no caer en ese error, sino tenemos que vivir en el balance. Tenemos que vivir en el balance. Fíjense que a Buda le pasó eso, que Buda, cuando él era un príncipe y cuando él decidió abandonar todo para ir a conseguir la vida, él se degradó su cuerpo porque él creía que el cuerpo era el causante del problema y estando ya casi por morir, conoce a un hombre que está enseñando, un maestro de música que está enseñando a un alumno a tocar un instrumento y le dice: mira, la cuerda no puede ir ni muy dura porque se rompe, ni puede ir muy floja porque el instrumento no va a sonar de la manera correcta. Lo lógico es que esté correctamente. Y fue cuando Buda entendió que la clave está en el balance. Entonces, ojo con el error número 3. El error número 2 es el siguiente: pensar que porque solo creo en Dios, ya yo estoy salvo. O también creer que porque yo hago muchas cosas, no necesito a Dios para salvarme. Son dos errores que son peligrosos. Porque hay personas que creen que no, yo solamente creo en Dios y yo sé que yo me voy a salvar. Pero la Biblia enseña que hay que tratar de vivir como Él vivió. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice creer en Jesucristo debe vivir como Él vivió. ¿Cómo vivió el Señor Jesús? Guardando los mandamientos de Dios, viviendo una vida, tratando de vivir de la manera correcta. Entonces hay personas que andan en el mundo, fiestean,
toman droga, hacen desastre, hacen de todo, dicen mentiras, tienen envidia, tienen rencores, son, son groseros y como dicen creer en Dios, ellos creen que se van a salvar. ¿Me entiendes? Entonces la Biblia no enseña nada de esto. Entonces, o otras personas que son muy religiosas, demasiado religiosas, que creen que porque van todos los días por una iglesia, que porque están metidos de cabeza en una iglesia, entonces dicen, no, yo tengo todos los méritos para entrar al cielo, cuando también es errado. Porque a pesar de toda la rectitud que tengamos, siempre vamos a necesitar de la gracia y del sacrificio del Mashiach para poder entrar en el cielo. Y aquí llegamos al final, al error número 1, que es el siguiente: no conocer lo que verdaderamente es el amor. Lo que verdaderamente es el amor. Este es el error número 1. La Biblia dice que los que aman a Dios son los que son de Él. ¿Me entiendes? El que no ama no es de Dios, no ha conocido a Dios, no sabe ni quién es Dios. Pero el detalle es conocer cuándo uno ama. ¿Qué es el amor realmente? El amor realmente no es que yo le doy limosna al pobre o que yo atiendo uno que otro. No, el amor realmente, como lo enseña la Biblia, es obedecer lo que Dios manda, obedecer su santo mandamiento. Él mismo dice, quien me ama obedece mis mandamientos. Quien me ama, aquí demuestra quién me ama a mí, el que me obedece mis mandamientos. Eso lo dice en las Escrituras, escudriñen las Escrituras. Entonces, lo que realmente es el amor, es la obediencia. No tiene nada que ver con lo que nos hacen creer, que el amor es que si alguien te pega en el ojo, ¿me entiendes? Dale el otro para que te meta otro golpe. No solamente eso, porque eso son confusiones de lo que realmente algunas personas enseñan. ¿Me entiendes? Cuando Dios habla de eso, es que dale una mejilla, si te da una mejilla, dale otra, quiere decir que no guardes rencor, que trata de que eso no se te meta en tu corazón, que trata de ser bondadoso, que trata de que seas una persona que tenga paciencia, bondad, que sepas tener misericordia de la gente. Eso no quiere decir que debemos permitir que hagan y deshagan con nosotros y nosotros no importa que nos hagan de todo. Eso no es así. El verdadero amor es la obediencia. Entonces, conocer el amor es clave si quieres conocer a Dios. Conocer lo que realmente es amar es lo primordial si queremos vivir realmente una vida con Dios y conocer realmente quién es Dios, que es algo que es muy complejo. Entonces, hasta aquí lo dejo. Espero que no caigas en estos 7 errores y que sea de bendición para ti este video. Un saludo a todos y un gran abrazo les envía Bruce Daniel, y que sea una bendición para todos ustedes. Hasta luego.